A un nuevo aniversario del hundimiento del General Belgrano, te invitamos a escuchar las vivencias de tres hombres que todavía tienen la mirada puesta en el sur del mar argentino. Hoy, ellos volvieron a revivir con el corazón abierto ese preciso momento. Tres soldados, tres hombres, tres vidas que se entrecruzan en un 2 de mayo de 1982. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Bienvenido a la pantalla de Canal 2. Bienvenido a este especial que nos hemos encontrado aquí con tres veteranos de Malvinas, que lo voy a presentar. A mi izquierda, ¿cómo está Juan Carlos Valdés? Así es. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juan Muy Carlos? bien, gracias por la invitación. Gracias también por estar aquí en este hermoso lugar. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Noel. Bien, gracias a Dios, bien, tranquilo. Bien. Bueno, agradecer también el espacio de la biblioteca por brindarnos este maravilloso lugar para poder dialogar con ustedes, charlar de una fecha muy, pero muy importante en este 2 de mayo, que me imagino que, bueno, los mueve, los toca muy de cerquita. Antes de meternos bien en esta fecha, me gustaría, Juan Carlos, preguntarte, en tu caso, cuando arrancó la guerra, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste que ibas a hacer, porque sos enfermero, eres enfermero? Exacto. Contame un poquitito de la labor primero que cumplías. Mi labor era como enfermero en el Departamento de Sanidad del Crucero Belgrano. Nosotros, después del 2 de abril, el buque estaba en reparación y programaron una salida ya cuando estuvo óptimo el día 16 de abril. Salimos a navegar. Lo único que se rumoreaba era que hacíamos una navegación al Atlántico Sur, nada más. Pero bueno, ya había sucedido lo que es la recuperación de Malvinas, y así que bueno, en el medio había un montón de inquietudes tratando de saber, bueno, cuál iba a ser nuestro desempeño en el Atlántico Sur. Eduardo, en tu labor en Malvinas, ¿cómo fue? ¿Cuál fue? Y yo fui conscripto, convocado por Marina, de modo que estuve en la base naval haciendo la instrucción, y después me tocó como destino el buque, el Bullar. El Bullar. ¿Cuál era el trabajo, la labor del Bullar? La labor del Bullar, digamos, en el conflicto bélico, tenía que ver con la defensa, digamos, bajo el agua, porque tenía sonares y no sé si buque escolta, si es bien hecho el término, pero con el crucero Belgrano, que era antiaéreo, era una ciudad antiaérea enorme ese barco, y había dos destructores que lo acompañaban. Uno de ellos era donde estaba yo. Miguel, en tu caso, ¿cuál era la labor que cumplías? Bueno, yo estuve en la aviación naval, en la escuadrilla aeronaval de exploración, y entonces era tripulante de los aviones Neptune. Así que nosotros, la función nuestra era, este avión tenía capacidad para búsqueda, un radar de mucho alcance, 400 kilómetros de alcance tenía, más o menos 200 millas, así que el trabajo que iba a hacer era explorador, o sea, hacer búsqueda en el mar. En este caso, ustedes tres, hay tres vidas que se entrecruzan. Ese 2 de mayo de 1982. Contame qué es lo que recordás de esa fecha allá en ese momento. ¿Cómo fue el general Belgrano antes de recibir ese torpedo? En la madrugada del día 2 sonó el zafarrancho de combate, más o menos 5 de la mañana, 4 y media, no recuerdo bien. Lo que nos llamó la atención que a la noche el buque quedó como liberado, no tenía, por las órdenes de los oficiales, quedó todo el buque abierto.
Y ahí creo que durante la madrugada ingresamos por el sur de Malvinas, ingresamos a la zona de exclusión, esperando un ataque aéreo por parte de los ingleses. Eso no sucedió, estuvimos cubriendo Zafarrancho de Combate desde la hora que te comenté hasta el mediodía más o menos. Que ahí el comandante hace un comentario de que volvíamos a Ushuaia a reabastecernos de los faltantes que tuviese cada división. Así que bueno, fue el primer día, yo escuché esa información. Cuando dejé la guardia mía de Zafarrancho de Combate, que me vino a cubrir mi compañero, cuando voy al comedor a almorzar, ahí le comento a mis demás compañeros de que bueno, que estamos volviendo a Ushuaia. Y ese fue el primer día de que yo vivía vestido. Y como ese día sabíamos que habíamos salido de la zona de exclusión y el buque iba rumbo a Ushuaia, ese día me saqué los borceguíes y me relajaste. Totalmente relajado. Y bueno, entre las 16... ¿Y vos estabas descansando en ese momento? Yo me había ido a descansar y en ese momento, entre las 16:01 y 16:02, escuchamos el primer impacto del primer torpedo que ingresa por la parte de popa, por la parte de atrás del buque y llega hasta el centro, hasta las máquinas. Eso nos hace que nos quedemos sin propulsión. Seguido de ese, impacta el segundo torpedo en la parte de adelante del buque, en la proa, que era donde estaba la usina del buque. Así que los dos impactos totalmente certeros, porque el primero nos deja sin máquinas y el segundo nos deja sin electricidad. Así que ahí lo que tratamos de hacer es, nosotros que dormíamos en unos sollados en la parte baja del buque, bueno, lo que tiramos es a salir. Yo me dirigí a la enfermería, ahí donde tenía un abrigo, tenía ropa seca, por las dudas que hubiese sucedido esto, y el botiquín mío de enfermero. Busqué eso y salí a la cubierta principal. Pues realmente el día era... el sur lo que tiene son días muy grises. Entonces, al salir de abajo, totalmente aturdido, mirar yo realmente no sabía si era que estaba amaneciendo o si era que estaba oscureciendo. Bueno, y seguido de eso, la cantidad de heridos de toda clase, pero principalmente quemados. La gente que salía de atrás de las cubiertas bajas, muchas personas totalmente quemados. Estamos hablando de de alrededor de 1.000 personas. 1093. 1.093 personas. 1093 tripulantes. Que querían salir todos al mismo tiempo. ¿Y cómo fue ese momento de organizarse para llegar a las balsas? Esos son dos órdenes que las dan los comandantes. Nosotros, la gente del Departamento de Sanidad, lo que nos encargamos es tratar todos los pacientes con las diferentes afecciones que tenían, curarlos y bueno, al rato dieron la orden de abandono. Así que bueno, empezamos a derivar, por decirlo de alguna forma, a los pacientes a las balsas para que empiecen a evacuar el crucero. ¿Cómo fue esa sensación de abandonar el buque, de saber que el crucero se iba a hundir y que ustedes tenían que salir lo antes posible? Sí, bueno, una situación de mucha adrenalina, más los que nos quedamos hasta último momento arriba del buque. Hay una foto muy emblemática, siempre la comento, que sale una foto en la proa del buque, sale el comandante y el suboficial Ramón Barrenuevo, que están por abandonar el buque. Segundos antes pasa por atrás nuestro el comandante y el suboficial Barrenuevo
pidiéndonos que ya abandonemos el buque. Y bueno, nosotros como nos quedamos sacando a todos los heridos hasta último momento, también estábamos ya en la condición esa de medio de desesperación por poder tirar la balsa nuestra al agua. Lamentablemente, como el buque estaba escorado, había mucho movimiento en el mar, la pudimos bajar, se nos escapó, uno tiró de la soga que la acciona y se abrió arriba del buque la balsa. La levantamos y la tiramos al mar. Cuando la tiramos al mar, cayó dada vuelta y ya no había tiempo para tirarse al agua, girar la balsa, porque el buque ya se hundía. Así que ahí nos repartimos, que habremos sido entre el comandante y el grupito que tenía, habremos sido 7 que quedábamos en el buque. Y bueno, ahí nos dividimos, cada uno fue y pidió permiso en diferentes balsas, como me tocó en el caso mío. Me permiten subir a una balsa y ahí, lamentablemente, como nos tiramos a último momento, nos tiramos de la zona donde sopla el viento. La balsa cuenta con 2 remos. Habían 2 personas, recuerdo un guardia marina y un cabo segundo electrónico. Ellos 2 se encargaban de remar y yo me encargaba de empujar del casco del buque. Nos alejábamos 2, 3 metros, venía la ola, y nos volvió a meter abajo el buque. Así tantas veces que en un momento el muchacho que estaba a la proa de la balsa, a la proa del buque, nos grita, nos chupa el buque, que es donde estaba el segundo orificio de donde había ingresado el segundo torpedo. ¿Cómo llegaban? Al estar el buque abierto, ingresó mucha cantidad de agua y yo recuerdo haber mirado, veo que entra una balsa, que entra una segunda balsa y atrás seguíamos nosotros. Así que bueno, ahí dijimos, bueno, vamos al agua y tratemos de llegar hasta otra balsa. Y bueno, así fue, yo me tiré, me fui nadando hasta otra balsa y en esa que abro vi como más o menos 12, 15 personas, todos en shock, todos sentaditos, nadie hablaba, todos callados, y empecé a pedir auxilio. Muchachos, a ver, ¿quién me puede dar una mano para subir? ¿Qué sé yo? Y nada, ninguno reaccionaba. Y en un momento identifico un muchacho, un conscripto, por la tonada misionero, correntino, un alemán, me acuerdo, que estaba en la estación mía de combate, que era camillero del sector mío. Lo reconozco a él y le empiezo a gritar, gringo, gringo, soy el enfermero, ayúdame a subir. Y bueno, y ahí lo saco de ese momento de shock. Y bueno, reacciona y dice, no, muchachos, subimos a subir al enfermero, qué sé yo. Bueno, así que vinieron otros tripulantes y bueno, no me podían subir. Y yo no entendía por qué, más el frío del mar. El Atlántico Sur más o menos tiene una temperatura entre 1 y 3 grados. Así que la hipotermia está en poco tiempo, te congelás. Y bueno, consiguieron subirme. Cuando consiguen subirme, claro, pasé yo y atrás pasó el botiquín y pasó la bolsa que yo tenía de ropa seca y comida y medicación. Bueno, gracias a Dios me pudieron subir. Ahí continuamos, ahí continuó subiendo gente del agua, todos estábamos llenos de petróleo. Y yo siempre cuento 2 milagros. ¿Por qué? Porque a la balsa que llegué nadando, no sé si en ese momento cambia el rumbo del viento y en vez de llevarnos y meternos abajo del buque, empieza como a rodearlo y se va para la parte de la proa. Al poquito tiempo que llegamos a la proa, ahí se hunde el buque. Nosotros pensamos que iba a hacer succión y nos iba a llevar todo. Tuvimos la gran suerte que el buque se pudo llenar de agua y no hizo succión. Lo único que escuchábamos eran las calderas cuando explotaban.
la gente por la desesperación también, porque aparte no se podía respirar, porque estábamos todos llenos de petróleo, la gente cortó el techo de la balsa y bueno, en un momento ya tenía esa balsa, ya tenía el piso roto, tenía 2 o 3 pinchaduras, así que decidimos tratar de llegar a la balsa más próxima, que la veamos cerrada, primero para cambiar a los heridos y bueno, cambiar los heridos y brindarle la atención que se merecían. Llegamos a una balsa como a las 6:30 de la tarde y ahí, cuando abrimos la balsa, lo primero que dicen: necesitamos un enfermero urgente porque tenemos un paciente muy grave. ¿Tiene enfermero? Levanto la mano, por supuesto, y dice: bueno, el único que puede cruzar es el enfermero. Bueno, crucé yo y cruzaron otros 2 muchachos más, nos unimos a la balsa, los marinos decimos no, nos unimos con cabos, con sogas, según en las balsas. ¿Para qué? Para cuando hace la tarea la gente de exploración, al estar juntas las balsas, es más fácil identificarlo. Bueno, ahí empezó, ya a partir de las 6 de la tarde, empezó a haber más temporal. ¿Cómo fue pasar esa noche con ese temporal, con ese viento, con olas, me imagino, importantes? 14 metros, decía. Más o menos, nosotros nos unimos a la balsa, yo me cambié a la otra, tenía el paciente, y alrededor de las 8:30, 9 de la noche, ya el temporal era cada vez peor. Y en uno de las tantas olas que venía rompiendo, corta el cabo de la balsa a la que estamos unidos, y lamentablemente toda la gente esa está desaparecida. Y bueno, nos tratamos de acomodar a ver cómo podíamos accionar ante todo ese panorama. Y empezamos a darnos cuenta, en un momento casi vino una ola que casi nos dio vuelta. Nos hundió todo el techo, estaba todo el techo hundido, todo tapado de agua. Pudimos liberarlo y a partir de ahí, cada ola que sentíamos que venía rompiendo, según de la dirección, 2/3 de la gente que había en la balsa nos parábamos y medio como que poníamos el cuerpo para cuando impactara la ola no nos diera vuelta. Y así fue toda la noche. Terrible, la noche fue terrible. El mar realmente era una licuadora. Ese temporal duró más o menos hasta las 7 de la mañana, 8. Que ahí, bueno, paró el movimiento del mar rompiendo olas. Y bueno, y quedamos a la espera a ver ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? En tu caso, Miguel, nos contabas que vos estabas dentro del grupo de aviación. Cuando reciben la noticia de que el crucero había sido, que lamentablemente había sido destruido, ¿qué toman? ¿Qué tarea toman para ese momento? Bueno, ahí se inicia la búsqueda. Apenas se entera de la noticia, ya estaban los buques cerca, buscando lo que podían, y salen 2 aviones antes que nosotros. Sale uno, busca, bueno, y después le pasa la posta al segundo avión, otro Neptune, sale, busca de noche, ya era de noche. Y después nosotros el tercer avión que salimos a las 6 de la mañana para seguir la búsqueda, ya sabíamos dónde habían buscado ellos, entonces, bueno, la orden era 4 horas de búsqueda y volver a casa para que no tener problemas del combustible. Era la búsqueda, como bien decía, era por aire y por agua también, Eduardo. Ustedes realizaban la búsqueda, ni bien se enteraron. En realidad, cuando al bullar
le toca un torpedo, no sé, así se dice, ¿no? Le tocó un torpedo, tipo 4 de la tarde. Y yo estaba por entrar digamos, a mi guardia de 4x8, a las 4 de la tarde también. Inmediatamente que toca el torpedo, el buque se escora un poco y enseguida hay un abandono de la nave, ¿no? Tocan abandono. Bueno, y después se desarticula eso y seguimos con el crucero de guerra. Yo estaba, digamos, el puesto mío dentro del barco se llama la División Charlie, que es una división de comunicaciones. Y yo era señalero, me parece del tiempo, digamos, de Colón, eso, pero yo estaba en señales arriba. El señalero tiene el objetivo de señalero es mirar con los prismáticos, etcétera, algo en el horizonte y todo eso, y izar la bandera. Bueno, así que estábamos yo estaba justo ocupando la guardia y solamente no estábamos al alcance visual con el crucero, solamente lo que vi cuando subí eran 4:30. Una bengala blanca alcancé a ver yo nada más del crucero Belgrano, y nada más. Y después tipo 5 de la tarde, 5:30, ya nos comunican que se había hundido y realmente nadie se imaginó, nadie se podía imaginar, digamos, el hundimiento del crucero. Era una cosa imposible. Porque era una ciudad flotante, había 1000 personas, o sea, era una ciudad. De noche, cuando estábamos en Isla de los Estados, que fue un encuentro de los 3 buques, o de más embarcaciones privadas, lo veíamos y era, viste, nosotros veíamos al crucero como un apoyo muy importante para nuestras vidas. Era como el padre de los destructores. Y cuando lo hunden, realmente fue un impacto tremendo. Y ahí se ordena, como estaba el Conqueror, ese famoso submarino, ahí merodeando la zona, se decía que estaba debajo de las balsas también, esperando, que tampoco se sabía si iba a seguir atacando. Empezamos a escapar, a huir de la zona. Porque creían que siguen ustedes. Y claro, además ya habían recibido un impacto. Sí, sabíamos eso. Así que estuvimos toda la noche, digamos, escapando de la zona. Y a la mañana siguiente, cuando amanece, empezamos a hacer el acercamiento. Y yo recuerdo que la primera balsa, más o menos, eso es el comentario de nosotros en la tripulación. Técnicamente yo no tenía acceso a nada, pero es lo que comentaban. A 80 kilómetros del hundimiento encontramos la primera balsa. 80 kilómetros. La primera balsa que encontramos, que fue alcance visual, fue a las 14 horas del 3 de mayo, claro. Bueno, esa fue la primera balsa que, bueno, el punto es que dos cosas nomás que quiero señalar. Una es yo estaba en señales, digamos, estábamos absolutamente en una cubierta última, una cubierta abierta. Y cuando yo estuve en señales, que tenía hasta las 8 de la noche, veíamos que en la atardecer, cuando escapábamos, las cantidades de balsas que había anaranjadas ahí. Y les hacíamos señales de la torre con bandera por hacer algo, pero sabíamos que hay muy fuertes corrientes en el mar y se iban las balsas, o sea, se iban a la deriva todas. Eso fue mucha impotencia, digamos, de todos los que estamos tripulando el Bullard. Bueno, y al día siguiente empezamos con las maniobras de rescate. Se rescataron 70. Antes sí. De llegar al rescate, Eduardo, le quería preguntar a Miguel, cuando ustedes llegan, porque me decías que 4 horas podían recorrer, claro, por aire, creo yo, ¿no? Un determinado sector. Salen, contame un poquitito cómo fue esas 4 horas de recorrida. Bueno, esas 4 horas las consumimos enseguida, ¿no? Y después encontramos una mancha de aceite de unos 20 metros de ancho por como 40, 50 metros de largo. Ahí se preveía que, bueno, por esa zona se había hundido el crucero. Entonces ahí el comandante toma la determinación de decir, vamos a seguir buscándolo, porque acá se murió mucha gente.
y ya consumimos las 4 horas de búsqueda de la orden del comando de operaciones, teníamos que volver a casa para llegar tranquilo. ¿Qué pasaba con eso? ¿Se Y- quedaban sin combustible? Claro, Sí. el tema del combustible. Nosotros teníamos que tener combustible para volver a casa, y en caso que la base está clausurada, hay que ir a otra base y hasta una tercera base para aterrizar. Entonces, bueno, eso se llama entrar en lotería, que vos tenés el combustible necesario para volver. Bueno, entramos en lotería y dijimos, ¿qué hacemos acá el comandante? Pregunta a la tripulación y la tripulación acepta el desafío de seguir buscando, porque acá murió mucha gente. Muy duro, Pero- no, Miguel, muy duro. Y Muy jugarse- emocionante. Y jugarse Ahí la fue vida. donde dijimos, bueno, seguimos adelante. El comandante, y iniciamos otra búsqueda de ahí. O sea, ya teníamos un punto. Entonces el comandante dijo, vamos a hacer otro tipo de búsqueda. Y seguimos volando 2 horas más, consumiendo. Eran aviones del año 63, aviones de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, aviones a pistón, no eran turbina, eran aviones a pistón grandes, motores grandes. Nunca tosieron los motores a pistón, nunca. Se portaron, la verdad. Nunca tuvimos teníamos 2 turbinas por seguridad, por emergencia, nunca la tuvimos que prender. Siempre con los motores a pistones. Cómo se portaron esos aviones, espectacular. Y en esas 2 horas lo encontramos. ¿Cómo fue, Miguel, verlo Lo y encontramos. lograr eso? Lograr- Fue emocionante, sí. Hasta ahora estoy emocionado. Siempre más con Juancito al frente, listo. En ese momento el guía de proa, tenía el guía, el avión tiene en la proa tenía blister, todo de plástico, y ve las primeras balsas a las 11, grita, balsa a las 11, que es con respecto al avión, balsa a las 11, y ahí el comandante enseguida pusimos proa a las 11 y salimos derecho a buscarlo. Y ahí lo encontramos, las primeras balsas. Dimos el punto exacto a los buques para que empiecen a buscar, ya que no estén dando vuelta, y dijimos, bueno, y el comandante quería seguir saludando balsas, y íbamos a otro lado. Digo, no, basta, ya le dimos el punto exacto a los buques, volvamos a casa porque ya estoy sin combustible. Yo estaba justo en la cabina, era el mecánico y ayudante, yo era ayudante mecánico. En ese momento yo justo estaba en la cabina controlando toda la parte de los motores. Y bueno, y ahí siempre se acuerda el capitán Arbini, que vive en Ushuaia, dice, menos mal que le dijiste al comandante, si no nos estarían buscando nosotros ahora. Pero fue muy emocionante y cada vez que nos encontramos con Juancito, la verdad que fue algo espectacular. Juan, en tu caso, estaban a la espera del milagro Tal cual. y llegó Llegó. un buque. Llegó. No. Nosotros, alrededor de las 12, empezamos. El mar se comenzó a calmar a partir de las 8 de la mañana. Después eran todas olas gigantes, pero no eran olas que rompían, así que no eran peligrosas. Y si bien había ruido, no era tanto como a la madrugada. Y en un momento empezamos a sentir, y ahí ahí entró la duda. Dijimos, o es un motor o son las olas. Y al segundo intento ya sacamos la cabeza por la balsa ¿Y qué vieron? y al Neptune, al 2 Papa 111. ¿Recordás ese momento? Lo Oh. mirás a Miguel y lo ves ahí arriba, el ángel de la guarda. Tal cual. Así que bueno, imagínate, te vuelve el alma al cuerpo. Volvés a confiar en que te vas a salvar, a que vas a sobrevivir. Y bueno, seguido de eso, más o menos a las 4 de la tarde, empezamos a ver en el horizonte que comenzaban a aparecer las antenas y las cruces de los barcos. Imagínate que ya
Dijimos, bueno, pronto vamos a ser rescatados. Y veíamos que los buques hacían como un barrido desde las primeras balsas que iban encontrando, así sucesivamente hasta que llegaron a la nuestra. Pero a partir de la hora que aparecieron los buques, otra vez comenzó el temporal. A mí me rescatan más o menos después de las 8 de la noche, y ya todo esto también, ya el temporal es terrible, porque el rolido del buque, al estar en contacto permanentemente en el mar, el casco del buque se le une al sarro. Ese sarro se pegaba con la balsa de goma y cada rolido, cada movimiento, intentaba dar la vuelta. Así que hay también un momento muy crítico y esperamos, lo primero que hicimos es sacar al herido y después empezamos a subir. Y en un momento yo me encuentro con una red en la proa del buque del aviso Gurruchaga. Yo lo que tenía miedo era de no tener fuerza en las manos, porque ya las tenía congeladas. Así que me agarré como estaba, y bueno, y ahí aparecieron otros compañeros, los tripulantes del Gurruchaga, haciendo el salvamento. Esa red, para conocer un poquitito, muchos metros tenías que ir trepándote. Sí, unos 4 o 5 metros seguro. Y había esas redes y había lo que se llaman escala de gato. Las escalas de gato son las que son de sogas y maderitas. Escaleras. Estaban esas dos opciones. Bueno, a mí me tocó llegar a una red. Ya cuando ingresaste a ese buque, más tranquilo. Total. Yo cuando me suben y me paran, digo, quédese tranquilo que yo me puedo mover. No, era imposible, tenía las piernas congeladas. Y a todo esto viene una anécdota más. Nosotros cuando estábamos en Isla de los Estados, del mismo aviso Gurruchaga, nos derivaron un paciente con una fractura de tobillo, que los médicos del crucero lo operaron, y un día antes de zarpar vino el médico del Gurruchaga y dijo: el cabo Amarilla pertenece a la tripulación nuestra, nosotros lo vamos a ir curando en el aviso. Así que se lo llevó. Y bueno, y lo que me sorprendió terriblemente fue cuando ingresamos al interior del barco, quien estaba sentado en un banco, ahí con el pie enyesado, el cabo Amarilla, tomando nota de los que sobrevivimos. Y imagínate que fue paciente nuestro, nosotros lo atendimos, así que estaba muy emocionado también. Eduardo, ya en ese momento era ver balsas e ir en su ayuda, en su rescate. Claro, ahí éramos 100 y pico de tripulantes, 112 metros de eslora tenía el destructor, y digamos, el protagonista de todo era el timonel. Tiene 2 timones, se llaman los timones, tenía dos timones. La rueda, en realidad el timón es la paleta que va abajo. Claro. Digamos, por decirlo de alguna forma, el volante se llama rueda de cabilla. Claro, exacto. Así que, digamos, incluso hasta el capitán dependía de lo diestro que era la persona que estaba en ese control, una sola persona. Sí. Y obviamente yo creo que dentro del destructor, el héroe, digamos, del rescate fue esa persona, ¿no? El timonel se llama, ¿no? Sí. Y así que estábamos todos mirando, o sea, estamos todos en cubiertos con manta, con chocolate, con caldo, porque hacía mucho frío. Habíamos tenido en la noche del 3, ¿no? Sí, del 3 de mayo, un mar 7, o sea, un mar casi, no era un maremoto, pero era
10 ya es un maremoto, imagínate que mar 7 son olas, como decía, de 14, 15, 16 metros. Las olas llegaban al puesto, al último, donde estaba yo, ahí arriba llegaban. Las olas golpeaban la caseta de allá arriba. Y nosotros le contaba a los muchachos que como teníamos que subir por la parte externa del buque al piso más alto, íbamos por caderas externas. Entonces cuando el buque hacía esto, nos quedamos agarrados y ahí estaba el mar y cuando volvía a rodar para aquel lado, subíamos y así estábamos hasta subir al puesto del señor. Un riesgo tremendo porque nosotros no teníamos como conciencia de la situación. O sea que tuvimos un mar 7, fue tremenda esa noche, fría, tremenda. Y recién a las 14 se rescata el primer náufrago, la primera balsa. Lo que nada más quería señalar dos cosas, que arrimar un semejante montón de hierro, ¿no? De 100 y tantos metros, a una balsa que, ¿cuánto mide una balsa de circunferencia? No sé. Será 3x2 más o menos. Claro, 3x2, es como una cáscara de nuez, ¿viste? Y una mesa como esto, más grande. Entonces, por ahí uno dice el rescate, pero el rescate a veces llevaba horas para aproximarse. Y una vez que se detectaba la balsa, en muchas oportunidades se bajaba un buzo táctico, son buzos de rescate de tácticos, para verificar que estaban vivos. Entonces ahí se hacía una diferenciación entre las balsas que no había vida manifiesta, y las que sí. Entonces se rescataba primero el que levantaba la balsa, que levantaba el brazo, ¿no? Esa fue una cuestión de estrategia y de vida y en fin. Así que 74 personas se rescató. Y también se utilizaba, yo no sé bien, técnicamente no sé, como una pluma, había que se iba para el mar con un cabo y se alzaba la gente agarradas a las sogas esas. El guinche de proa. Un guinche de proa y se los empujaba. De popa, perdón. Claro, de popa. 1 por 1 era, tampoco eran 5, era 1 por 1 el rescate. Y también, como vos decís, también por esas escaleritas podían subir, pero también con que no sean chupados, que el buque no chupe a la balsa, porque había rolidos también, y era 1 por 1. Y yo recuerdo cuando subían, rescatábamos uno, todos aplaudíamos ahí, porque era tanta la emoción y ver la cantidad de balsas que estaban a la deriva. O sea, uno se encargaba de una balsa, pero había muchísimas que seguían a la deriva. Entonces, así que ahí estuvimos hasta ya al día siguiente, ya se termina el rescate. 3 vidas que se entrecruzan en el mismo lugar, en el mismo momento. Entre los 3 se fueron dando una mano sin querer, sin conocerse, y hoy se encuentran en Montehermoso, ya forjaron una amistad, se conocen desde hace un tiempo. Y ya para ir cerrando, primero agradecerles obviamente que estén acá contando su vivencia en ese momento. Eduardo, si te queda recordar algún compañero, alguna persona o alguna anécdota que quizás, o algún momento que quizás te llega ahora, bueno, es el momento. Guillermo dijo en el discurso del 2 de abril, que un poco a todos nos representó, que hablemos de hoy, ¿no? Eso que me sigue también resonando. Y cuando vos has propuesto esta reunión, yo digo, no hace tanto que estamos hablando nosotros del tema. La gente piensa en general, pasaron 40 y tantos años, ¿no? 44 años, y la población piensa que son temas que ya hemos hablado. Yo lo que quiero decir que cuando empezamos a juntarnos acá en Montehermoso, y uno de los primeros lugares que nos juntamos fue en la casa de Miguel en las Dunas, yo escuché, no voy a dar nombres de eso, pero yo escuché que era la primera vez que hablaban del tema, digamos dentro de las familias.
había ahí familias. Yo digo, si tuvieron que pasar 35 años para que un excombatiente pueda hablar con, digamos, entonces quiere decir que estamos en buen camino, ¿no? Y digamos, y esta situación que digamos que vos armaste también nos un poco ayuda un poco a sacar el mito también y detrás de ese mito ver a los seres humanos que somos nosotros, ¿no? En tu caso, Miguel, cuando uno recuerda a algún compañero, en este momento, ese momento que vos lo traías recién, esa sensación de felicidad, ¿en quién te acordás? ¿En quién ves hoy ese momento como para ponerlo acá en la mesa y para que aquellas personas que por ahí no lo conocen lo puedan conocer? Yo, por ejemplo, quiero rescatar, después que terminamos la búsqueda, regresábamos a casa, el mecánico me dice, Miguel, fíjate cuánto combustible quedó. Entonces cuando había que subirse al ala, con una varita metálica, abrir el tanque y poner la varita metálica igual que se hace en la estación de servicio. Y ahí ¿viste? Estaban, son 4 tanques grandes. Nosotros cargábamos 16.000 litros de combustible. Entonces los 2 principales estaban secos y los 2 centrales tenían 50 galones, era para 10, 15 minutos de vuelo. Con eso llegamos a tierra, Lo que más rescata esto es que gracias a ese vuelo se salvan 770 almas. Y el trabajo que hago yo ahora es recorrer el país. No me quiero ir afuera por ahora, ¿no? Recorro el país buscando sobrevivientes del General Belgrano y les llevo un regalo, una lámina del vuelo del Neptune con las balsas de un artista García que nos autorizó a hacer reproducciones y poder distribuirlas. Esa es la satisfacción más grande que me doy. Hermosa palabra, Miguel. Emocionante, Juan Carlos. Totalmente emocionante. Tanto escuchar los relatos de Miguel como los demás integrantes de ese vuelo del Neptune, lo que le genera a uno compromiso por parte de ellos, camaradería, jugarse la vida, porque ellos se jugaron la vida por nosotros. Hoy esta charla, esta entrevista no hubiese sucedido si no hubiese estado ellos presentes y, como dijo, ellos a las 10 de la mañana estaban en lotería. Tenían que volver ya al puerto. Y siguieron. Se jugaron la vida por nosotros. Es cierto. Y acá estamos el resultado. Es así. Agradecerle. Y agradecerle también a Eduardo, que fueron los que siguieron colaborando en la zona, buscando a los tripulantes del crucero Belgrano. Y qué mejor cuando decimos entre veteranos que hablamos de honor y gloria. Mira qué ejemplo. Hoy tenés para nombrarlos y tenés para, porque sé que son amigos, se juntan las familias y comparten momentos lindos, que de eso se trata también, recordando, ¿no? Sí. Sin olvidarse de lo vivido. Y ya para ir cerrando, Juan Carlos, quizás, además de estas 2 personas que tenemos aquí al lado, que las señalaste, las nombraste, ¿tenés alguna persona o algún compañero que recuerdes, que quieras compartir su nombre o alguna anécdota? Bueno, es el momento. Yo siempre lo recuerdo a Ernesto Urbina, que fue el enfermero del grupo Comando que estuvo en la Operación Rosario en la recuperación de Malvinas. Ese es uno de mis grandes compañeros y amigos. Hoy contaba una anécdota también que me sucedió cuando llegamos el 5 de mayo al puerto de Ushuaia. Estaba Norberto Cartuccia, otro compañero mío y amigo, y me dice, bueno, lo veo que estaba buscándome. Y cuando nos encontramos,
Bueno, nos dimos un gran abrazo y me dice, el año pasado, en la casa de Ernesto Urbina, en Punta Alta, me dice, ¿vos te acuerdas cómo yo estaba vestido? Digo, sí, me acuerdo, con la ropa sur, una ropa verde gruesa que se usa en toda la zona sur, y le digo, y un guardapolvo blanco. Me dice, sí, tenés buena memoria. Digo, ¿por qué me haces la pregunta? Dice, porque yo volví a la base, me saqué ese guardapolvo, no lo usé más y lo tengo en casa, con las manos tuyas llenas de petróleo. O sea, tremendo. Es tremendo. No, quería, me hiciste recordar a Horacio Álvarez, que fue un conscripto que hicimos el periodo de, ¿cómo se llama? Cuando, de los colimbas, cuando Reclutamiento. Reclutamiento en la base, estuvimos 3 meses juntos. Horacio Álvarez era, y bueno, que compartíamos el mismo espacio físico, yo recuerdo todo el acompañamiento que nos hicimos ahí, que es de Coronel Dorrego. Y después fuimos destinados, bueno, y él, a mí me destinaron al Bullar y a él al crucero Belgrano. Horacio no volvió fue uno de los desaparecidos. Agradecerle nuevamente, Juan Carlos, No. Eduardo, Miguel, muchas gracias. Seguir contando a los jóvenes, a las escuelas, lo vivido, porque ellos van creciendo y son los que van a quedar el día de mañana. Ustedes son héroes. Ustedes no, con lo que han contado, salvarle la vida al otro sin saber quién es, eso es ser héroe, ayudarlos y bueno, felicitarlos por ese gesto que han tenido y agradecerles desde mi lugar en nombre de toda la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas a vos, gracias. Facundo. Un nuevo aniversario del hundimiento del general Belgrano, te invitamos a escuchar las vivencias de 3 hombres que todavía tienen la mirada puesta en el sur del mar argentino. Hoy, ellos volvieron a revivir con el corazón abierto ese preciso momento. 3 soldados, 3 hombres, 3 vidas que se entrecruzan en un 2 de mayo de 1982.